tuvimos la clase anterior, fue el lunes. Hablamos un poco sobre la historia clínica del trabajo. Ok. Y ya habíamos dejado alguna tarea. Sí, ¿Cuál fue la tarea? la que hiciéramos por equipos nos repartió unos temas. Vos no temas, sino como que Y para los, que hiciéramos preguntas en base a eso. y los íbamos a integrar el día de hoy, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, si estamos todavía 22, muy bien. Nos podemos reunir por equipos para, de acuerdo a la lista. Siempre empezamos con Aguilera Duarte. ¿Está? ¿Cómo reunirnos por equipo, doctora? No entendí. O sea, habíamos quedado que iban a hacer por equipo las preguntas, ¿verdad? Ah, ok, sí. Entonces, las hicieron, Sí, por equipo. las tienen. Entonces, una persona del equipo que nos las muestre. Entonces, como siempre empiezo por Aguilera, bueno, y pregunto si él está para que nos muestre el trabajo de su equipo. Sí, doctora, perdón, es que voy entrando. Es que no di... ¿Sí me escucho? Sí, sí lo escucho. Ah, ok. ¿Y el resto del grupo lo escucha? Sí. Perfecto. ¿Cómo le enseño el trabajo, doctora? ¿Comparto la pantalla o hago Por las favor, preguntas? comparte la pantalla y nos muestra su trabajo, el trabajo del equipo. Ok. Nomás que creo que no puedo compartirla porque usted la está compartiendo. Entonces, ¿qué hago? ¿La quito? Sí, por favor. Entonces las cosas están en el universo. A ver. Arriba, en la parte de arriba le debe salir un cuadrito rojo que dice dejar de compartir. Es que está en la parte de abajo acá en mi... Ah, bueno. Aquí. Ok, ya le apreté el rojo. ¿Salí? No, Sí. ¿verdad? Estoy en la Sí, pantalla. ya. Ah, es que aparezco acá en mi pantalla. Ahí se mira. Sí. ¿El resto del grupo lo ve? Sí. Muy bien. Leo las preguntas, doctora. Fue las que hicimos mi equipo y yo. O sea, les tocó actividades rutinarias. Sí. Muy bien. Por favor. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva la persona trabajando? La segunda es, ¿cuál es el puesto actual en el trabajo? La tercera es, ¿cuántos años lleva en ese puesto de trabajo en específico? Y la cuarta ya es la categoría ocupacional del trabajo en el que está. Si es obrero, si es de servicio, técnico, administrativo o dirigente. La quinta es a qué área de trabajo pertenece la persona. La sexta es cuántas horas le dedica al trabajo al día. La séptima es cómo se traslada a su lugar de trabajo. Si es por medios propios, por medios que presta la empresa, si es caminando, vehículo de motor o bicicleta u otro, ¿no? La 8 es qué cargo desempeña y en esta pues que describa qué hace y de qué manera lo hace. La siguiente es qué actividades realiza así de manera diaria en su trabajo como rutina. La 10 es cuánto tiempo le dedica diariamente a cada una de las actividades que realiza. La siguiente es qué tipo de vinculación laboral tiene, si es fija o si es contrato. La 12,
cómo es su horario, si es fijo o si rota, o si descansa en fines de semana o algún otro día. Y la 13 es cómo es su sueldo, si es fijo, si es por actividad o por resultados, si es por hora o si es por estimulación. Y esas son todas las preguntas. Muy bien. O sea, su equipo hizo eso con respecto a las actividades rutinarias, ¿verdad? Sí. Entonces, las actividades rutinarias son las que hace en su puesto de trabajo, Sí. lo que hace todos los días siempre llegando. ¿El grupo qué opina? ¿Se encuentra Lázaro Campo Kiara? Sí, aquí estoy. Kiara, ¿qué le parece? ¿Con estas es suficiente para que nosotros sepamos las actividades rutinarias del trabajador? A mí se me hace que sí, porque ya estamos indagando en qué es lo que hace principalmente en su trabajo, o sea, a qué se dedica, qué es lo que podría estarle ocasionándole un problema en sí por estar haciendo todas estas actividades continuamente, o a qué factores se está exponiendo, por así decirlo, rutinariamente, como su nombre lo dice. Muy bien. Gracias, doctora. Lizárraga, Marco Aurelio, ¿se encuentra? Doctora, fue al dentista, por eso no se encuentra hoy. Me pidió que le avisara. Muy bien. López Cázares, Eric. Eric, escoja de las preguntas las que no son actividades rutinarias. Sí, las que están en la pantalla, ¿las puede poner desde el principio? Muy bien, quitamos sueldo. ¿Qué otra? Hay otro equipo que no lo tiene que mostrar, ¿no? ¿Qué otra? ¿El conflicto por qué? ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando? Lo dejaría entonces. ¿Y cuál es su puesto de trabajo actual? Doctora, ¿puedo participar? Sí, doctora Gandara, por favor. Pues yo considero que la 8 y la 9 son bastante parecidas, entonces con la 8 me parece que ya abarca la 9, entonces eliminaría la 9. Ya él explicando el cargo que desempeña y pues ya lo va a describir y qué hace y cómo lo hace, entonces ya ahí está diciendo las actividades, entonces eliminaría la 9. Muy bien, entonces quitamos la 9. Uh-huh. ¿Quién más?
Gracias, doctor. Y gracias, doctora, también. Mesa López Mariela. Mande. ¿Qué otra pregunta? Igual la misma. Sí. Pues la 1 y la 3, igual que lo que comentaba Carmen, pues están relacionadas, ¿no? O sea, sería como un poco repetitivo. Entonces, pues yo quitaría la 3 porque ya, pues al contestar la pregunta 1, pues ya el trabajador va a decir, pues cuántos años tiene en su puesto, ¿no? Muy bien. O va a escribir si ha cambiado de puestos o algo así, digo yo. ¿Está tomando nota, doctora Aguilera? Entonces yo quitaría la 3. Sí, aquí le estoy haciendo los cambios al trabajo. Perfecto. Molina Martínez, Diana Luisa. Sí, mande. Doctora Molina, ¿qué le parece este cuestionario? Pues sí, me parece muy completo, pero en la pregunta 10, por ejemplo. Sí. Ajá, en la pregunta 10, ¿qué tipo de vinculación laboral tiene? No me parece, pues, que venga al caso. O sea, estamos dentro de las Porque actividades rutinarias, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vinculación tiene? Ya la investigamos en otro apartado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Montes Angulo. ¿Está? Sí, aquí estoy. ¿Qué le parece el cuestionario, doctor? Pues está bien, o sea, con las modificaciones que ya le hicieron y no sé si le daría algún otro cambio, porque ya le quitaron varias preguntas que estaban repetidas. En todo caso, em, pues lo de la pregunta 2 y la pregunta 8 también están como repetidas, ¿no? Dicen casi lo mismo. ¿Cuál es el puesto y y qué cargo desempeña? Y sería describir cómo lo hace y qué hace. Entonces yo quitaría una de las dos y le agregaría, pues si quitamos la 8, le agregaría a la 2 que describiera qué es lo que hace. Y si quitamos la 2, pues dejaría la 8 así como está. Muy bien. Gracias, doctor. Moreno Castro. Mariel Alejandra. ¿No está? Muy bien. Ocampo Verduzco, José Carlos. Yo soy del equipo, doctora. No sé si quiera que diga algo al respecto. Díganos, por favor, por qué incluyeron esas preguntas o qué le parecen las modificaciones que le estamos haciendo. Las modificaciones sí se me hicieron que estaban adecuadas para el tipo de actividades que se están realizando, ya que pues como obtuvimos las preguntas de varias fuentes, en realidad sí existía esa confusión de si llevaban al mismo objetivo en cuestión de las preguntas, pero con las modificaciones siento yo que sí están evaluando en realidad las necesidades de conocer sobre las actividades rutinarias del paciente. Muy bien. Gracias, doctor. Oyama. Aquí estoy. Doctora, ¿quieren mostrar las preguntas? De mi equipo. No, del 1. Ustedes, las preguntas del equipo de actividades rutinarias fueron del 1 al 10. Luego dice equipo 3, riesgo físico y ergonómico. O sea, con estas preguntas sabemos sus actividades rutinarias o hicieron otras al equipo de actividades rutinarias, el número 2. Es una pregunta.
Sí, solo hicimos estas 10 que vienen aquí. Muy bien. Entonces, doctora, con estas preguntas, usted, si me las hace a mí, va a conocer mis actividades rutinarias. ¿Está de acuerdo o no? Pues creo que sí, tal vez faltarían algunos detalles más, o sea, como más específicos, pienso, pero no me viene exactamente a la mente. Muy bien. Entonces, gracias, doctora. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? ¿Cuánto tiempo llevaría trabajando? Para las actividades rutinarias, ¿me da qué información? O sea, yo les digo 10 años y les digo en la empresa. Pues, por ejemplo, puede tener que ver con el desarrollo de algunas enfermedades relacionadas al trabajo. Por ejemplo, gente que usa mucho el teclado. No es lo mismo estar todos los días tecleando por, no sé, 2 meses a estar todos los días tecleando por 10 años. Muy bien. Entonces, pero es una pregunta general. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? Yo le digo 10 años. Estoy investigando actividades rutinarias. Luego, ¿cuál es su puesto de trabajo? Soy secretaria. ¿Cuántos años lleva en el puesto de trabajo? 2 meses. ¿Cómo explicamos esa diferencia? Entonces, en actividades rutinarias, esta información del tiempo ya lo investigamos en otro apartado. Entonces, en actividades rutinarias es ¿qué hace? ¿Sí? Las actividades rutinarias de un médico. Estamos en el servicio de urgencias. Volvemos a nuestro ejemplo. ¿Cuáles serían sus actividades rutinarias? ¿Sí? Vamos a suponer, ingresa a la empresa a las 8 de la mañana. Si tiene que cambiarse de ropa, tenemos que preguntar si se cambia de ropa, si ya llega con el uniforme. ¿Esto por qué? O sea, es importante que llegue con el uniforme. O sea, todo lo que nos pase en los vestidores es considerado como riesgo de trabajo. Entonces, si no usa vestidor, o sea, checa su tarjeta o se presenta al jefe y se va al servicio. ¿Sí? En el servicio, ¿qué hace? Bueno, se presenta con el compañero del turno saliente, que sería nuestro trabajador es matutino, entonces entra a las 7 de la mañana. Se presenta con el médico que va saliendo del turno nocturno y pasan visita. ¿Sí? En la visita, ¿qué consiste? Que tienen 6 camas en urgencia, 6 camas y todas las tienen ocupadas. Entonces, en la entrega de turno, el médico saliente hace un breve resumen de cómo llegó el paciente, cuál fue su diagnóstico y cómo se trató la evolución del padecimiento y su estado actual. Y va repitiendo lo mismo con los 6 pacientes. Cómo llegó, cuál fue su diagnóstico, cómo evolucionó con el tratamiento de urgencias y el estado actual. ¿Sí? Esas serían las actividades rutinarias. ¿Sí? O sea, la supervisión la hace el médico a la enfermera. Entonces, supervisa el médico que sus indicaciones se ejecutaron revisando el expediente.
Si tiene alguna duda, interroga a la enfermera. Serían sus actividades rutinarias. Sí, eso tiene que hacer siempre. ¿Cuáles serían sus actividades periódicas de este médico de urgencia? El médico de urgencias tiene que hacer informes de cuántos pacientes vio, ¿sí? Puede ser diario, puede ser semanal, puede ser cada 2 semanas o puede ser al mes. O puede hacer el diario y el mensual. Esas serían sus actividades periódicas. ¿Sí? Las actividades esporádicas, atiende a un trabajador accidentado y con los recursos que tiene en su área de trabajo no puede solucionar el problema y lo canaliza o lo deriva a otro lugar, a otro nivel de atención. Y como está en estado crítico, lo acompaña en la ambulancia. ¿Sí? Lo acompaña por si tiene cualquier evento que tenga que resolver. Ahí está para salvaguardar la vida del trabajador. Esa sería una actividad esporádica. ¿Sí? Entonces, sus actividades rutinarias es qué hace en el puesto de trabajo todos los días. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Con nuestro paciente, ¿cómo lo hace? Recibe el turno, o sea, ya tiene antecedentes del paciente. ¿Y qué hace? Pues lee el expediente. ¿Sí? ¿Cómo aumenta su conocimiento? Interrogando y explorando al paciente, ya con su interrogatorio intencionado porque sabe el diagnóstico, entonces sabe qué buscar. Además, supervisa las actividades de la enfermera, revisa la adenoclisis que no esté infiltrada, revisa que lo que él dijo que le pusieran, le pone, ¿sí? Revisa el horario de los medicamentos y revisa que no vaya a haber complicaciones. Cualquier complicación, si tiene sonda uretral, se la revisamos, ¿sí? Si tiene dolor, le revisamos el área de que nos dice que tiene dolor. Y si tenemos duda, mandamos laboratorios o gabinete. ¿Sí? ¿Cómo? A través del interrogatorio, de la exploración física, la prescripción de medicamentos o de estudios de laboratorio y gabinete. ¿Cada cuándo lo hacemos? Al entrar, ¿sí? A medio turno hacemos la supervisión y al final del turno para entregar. ¿Qué otra cosa podemos decir que hace el médico? Les pregunto. Paredes, Juárez, Verónica. Sí, ¿qué otra cosa hace? Sí. Ya mencionó que pasa a hacer visita con los pacientes, revisa los trabajos de la enfermera, pues llena historiales clínicos, ¿no? Sí, estamos en las actividades rutinarias. ¿Considera que con eso llenamos las actividades rutinarias? Yo creo que sí. Muy bien. Entonces, ¿qué más pudiéramos agregar dentro de las periódicas? Usen su imaginación. Ya vimos que tiene que entregar los documentos de informes. ¿Qué más? Asistir a capacitaciones, ¿pudiera ser? Muy bien. Asistir a capacitaciones que serían
periódicas o esporádicas? ¿Cómo lo definiría? Esporádicas, o bueno, dependería, yo creo que del hospital, a lo mejor si tiene algún programa de capacitaciones que lo esté implementando cada año y ya tengan programadas las capacitaciones. Yo digo que depende mucho del hospital. Ok, entonces su hospital es cada 6 meses y ya tiene quien supla al trabajador que se va a capacitar. Muy bien. Entonces la capacitación pudiera ser periódica, que él sepa que al menos una vez al año se tiene que capacitar. ¿Sí? Las esporádicas. Ríos, Apodaca, Juan Antonio. Sí, doctora, aquí estoy. Dígame, ¿cuál considera? Una actividad esporádica del médico. Sí, del médico de urgencias. Sería tal vez que le pidan interconsulta en piso. Ok, perfecto. Que le pidan una interconsulta al piso. Entonces, ¿están claras las actividades rutinarias, las periódicas y las esporádicas? ¿Hay dudas? No. ¿Ninguna duda? Muy bien. Entonces, doctora Aguilera, pues hacemos las modificaciones para integrarnos con nuestras preguntas al grupo, ¿verdad? Muchas gracias. El equipo de Castro Ruiz Doctora, Bárbara. yo tengo una duda, pero en general de todas las preguntas. A ver, dígame. ¿Tenían que ir dirigidas a las actividades que hace un médico de urgencias? No. Eso es el ejemplo que puse Ah, ok. para tratar de explicar las actividades rutinarias. Pero es en general, ¿sí? Lo que hace el trabajador, ¿sí? O sea, qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, ¿sí? Es lo que hace diariamente. Pongo un ejemplo, otro ejemplo. Un albañil, todos hemos visto las actividades de un albañil, el oficial albañil. Entonces, su jefe va a ser un ingeniero o un arquitecto que le va a dar las indicaciones que hacer. Entonces, sus actividades son desde excavar, diríamos, le dicen, tienes que excavar 50 centímetros para hacia tal y cual dirección para la cimentación. Entonces, esa es una actividad. La segunda actividad es colocar los alambres o las varillas que van a sustentar la cimentación. O si hace cimentación con piedras, pues va a ser su material. Entonces termina la cimentación y hace la siguiente actividad, que sería ya en levantar las paredes. ¿Sí? Entonces, sus actividades rutinarias van a ser recibir la orden del jefe y hacer lo que le pide, que va desde la cimentación, el levantamiento de paredes, la construcción de castillos y el cubrir las paredes, ¿sí? Ya sea con yeso, con concreto, con azulejo, lo que le indique. ¿Me expliqué, doctora? ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Pude aclarar la duda, doctora? Bien. ¿Dudas? No. ¿No? Perfecto. Entonces, continuamos con las preguntas
Aguirre, que no está. Calleja, Sí, aquí estoy, doctora. Yo es del equipo, no, vivo ¿verdad? en el equipo con Aguilera también. Ok. Castro Ruiz Bárbara. ¿Está Bárbara? Doctor, una duda. Sí, aquí estoy. Dijo mi apellido, pero no sé si dijo que no está, no sé si lo entendí bien. Pero aquí estoy, soy Aguirre. ¿Quién es usted? Perdón. No me aparece. Ramón Aguirre. Aguirre. Ya. Sí. No, era para ver si estaba en el equipo de Aguilera o su equipo nos iba a dar su trabajo del cuestionario. Estoy en otro equipo. Muy bien, entonces por favor, para irme por la lista, Ok. muestre por favor el trabajo de su equipo. ¿Qué tema le tocó? Las actividades periódicas y esporádicas. Ok, periódicas y esporádicas, muy bien. Entonces, ¿Ya ve mi pantalla ahí? sí, el resto del grupo. Sí. Sí. Pues aquí están las preguntas que nosotros hicimos. Somos el equipo 6. En cuestión de las actividades periódicas, hicimos pues cuáles son las funciones que desempeña en su trabajo, que creo que pues ese ya se repitió como lo vimos anteriormente. ¿Con qué frecuencia abandona su actividad principal en el trabajo para hacer otras cosas? ¿Cuántas veces a la semana realiza actividades fuera de lo habitual? ¿Realiza algún tipo de actividad semanal? ¿Y cuál? Y también pues aquí iría la descripción de estas o de esta. ¿Realiza algún tipo de actividad mensual? ¿Cuál? Y pues también aquí la descripción. En cuestión de las actividades esporádicas, ¿qué actividades realiza solo de forma ocasional? En el año, ¿cuántas veces las realiza? Dichas actividades requieren de un mayor esfuerzo o emplear una mayor cantidad de tiempo habitual al habitual. Recibe una redistribución económica por dichas actividades. Y para finalizar, forma parte de su contrato. Muy bien, gracias, doctor. ¿Nos quiere decir un ejemplo aplicando las preguntas que ustedes elaboraron? Un ejemplo como respondiendo las preguntas. Exacto. Muy bien. Pues sería como pues, lo que mencioné ahorita por lo del médico de urgencias. En el tipo Sí, pero de es que actividad semanal, pues ya explicar lo que él hace, lo que ya vimos. Ajá. Denos otro ejemplo aparte del médico. Ok. Pues, por ejemplo, en alguna empresa, un secretario, secretaria, que tenga que realizar algún reporte mensual relacionado a los empleados, ya dependiendo pues, de qué se esté analizando. Sería un tipo de actividad semanal y ya pues sería como que propia del puesto, se podría decir. Muy bien. ¿Y en esa categoría las esporádicas? En las esporádicas sería algún tipo también, pues hablando del ejemplo de algún secretario, secretaria de alguna empresa, alguna conferencia por parte de la misma empresa a la que pues se le dé la oportunidad de asistir. Que sea, ya sea de que cada 6 meses o cada año, que sea ese tipo de conferencias. O sea, como capacitación. Ajá, como capacitación. Muy bien. ¿Dudas del grupo con estas preguntas? No. ¿Ninguna? Muy bien. Gracias, doctor. Entonces, nos vamos con Calleja López Jesús, René. Sí, yo estaba en el equipo con Aguilera, doctora. Perdón. Castro Ruiz Bárbara. Sí. ¿Qué le tocó desarrollar de preguntas, doctora, por favor? Nos tocó equipo de protección general.
Muy bien, nos muestra. Sí, claro que sí. Déjenme compartirles pantalla. Ahí está. ¿Sí se está compartiendo? Conmigo sí. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y nos tocó las preguntas que se van a hacer en cuanto al equipo de protección general del individuo o del trabajador. Las leo. Por favor. Bueno, la pregunta 1 dice, las actividades que realiza las hace de pie, sentado, caminando, inclinado, arrodillado, y si es otra, señal de cuál. La segunda, siente que la posición marcada previamente ha afectado su salud. La tercera es, la empresa o compañía le otorgó equipo para poder realizar mejor sus actividades en esta posición. La cuarta, usted utiliza equipo otorgado con frecuencia, de no ser así, explique el motivo. Los instrumentos que utiliza para elaborar su trabajo se encuentran en buen estado. La sexta es, ¿ha tenido algún accidente previo por el mal estado de la instrumentería? Séptima, ¿recibió capacitación previa a comenzar a elaborar para poder manejar los instrumentos? Y la octava es, ¿el trabajo que realizaba era un ambiente cerrado o al aire libre? Novena, si estaba en un ambiente cerrado, contaba con una buena ventilación. La 10, en el área que labora existen altos niveles de ruido. Y ya la última pregunta, ¿hay una correcta señalización de las áreas peligrosas de riesgo o en la empresa? O de riesgo en la empresa. Todas estas preguntas van encaminadas generalmente a ¿Nos escuchamos? Sí. Perfecto. Entonces, continuamos, doctora, por favor. Nos iba a dar la opinión de sus preguntas, la motivación por la cual la construyeron. ¿Sí nos escuchamos? Sí.
Muy bien, ¿alguien del equipo va a comentar? Disculpe, ¿me escuchan? Sí. Ah, disculpe, es que no, tenía un problema con el micrófono, ya lo arreglé. Ah, le decía, estas preguntas van dirigidas hacia el trabajador para, para ver si cuentan con algún equipo de protección y si realizan actividades, por ejemplo, una pregunta decía del ruido. Por ejemplo, el equipo de protección aquí serían los tapones, porque a largo plazo, por los niveles de los decibeles de sonido, dañan pues el sistema auditivo. Entonces, es para checar que el trabajador, checar qué actividad hace primeramente, ¿no? Y si ocupa algún tipo de protección especial. Y ya si lo ocupa, pues ver si está en buenas condiciones y de no ser así, si ha estado en alguna mala condición el instrumento de protección y si esto le ha afectado en algo o siente, si le ha afectado en algo o siente que le ha afectado en algo. Muy bien, el grupo, ¿qué opina de las preguntas? Yo quiero opinar algo sobre la segunda pregunta, tal vez la primera también. Se me hace que eso va más encaminado a los riesgos físicos y ergonómicos. O sea, pues sí, la posición en que puede afectar, o sea, sería algo ergonómico, ¿no? Muy bien. En el rubro de la protección general, quedamos que era la construcción. Bueno, la ubicación de la empresa, el tipo de construcción, la planeación por departamentos, ¿sí? La ventilación, la iluminación, si tenía equipos, si hay polvo, si tenía equipos para extraer el polvo, ¿sí? Si tenía equipos para extraer gases o vapores, ¿sí? Cómo están distribuidas sus máquinas. Efectivamente, tenemos que decir si hay ruido, ¿sí? Las actividades que realiza y sus posiciones son de la descripción del puesto de trabajo. Y si siente de la posición marcada, también es del puesto de trabajo. El equipo de protección personal es en otro rubro, ¿sí? Igual la 4, usted utiliza el equipo otorgado con frecuencia, ya eso es en capacitación sobre el uso del equipo de protección personal. Y los instrumentos que utiliza para elaborar su trabajo se encuentran en buen estado, cuando les preguntamos acerca de las herramientas con las que trabaja, ¿sí? Que también es del puesto. ¿Ha tenido algún accidente previo por el mal estado del instrumento? Igual es de otro apartado, igual a capacitación. Entonces, el trabajo que realiza está en un ambiente cerrado o al aire libre. Aquí ya empezamos con el tema el cual debemos de estudiar, ¿sí? Es equipo de protección general, ¿verdad? Entonces, por favor, le quieren subir para ver las siguientes después del 9. O sea, ver ¿así? Sí. Okay. O sea, las preguntas de la protección es en describir la construcción, ¿sí? Describir la iluminación en forma general de la empresa. O sea, ¿cómo vamos a hacerlo? Preguntando de qué está hecha la pared, cuántas ventanas hay en una pared o en un área determinada, de qué están hechos los pisos, ¿sí? Esto nos va a dar la idea de los riesgos a que están expuestos únicamente por el ambiente de trabajo. Si hay polvo, si hay vapores o
humo, ¿sí? La disposición de la maquinaria. Entonces, vimos la pregunta, el trabajo que realizaba era en un ambiente cerrado, al aire libre. Si estaba en un ambiente cerrado, contaba con buena ventilación y aquí nos faltaría la iluminación. En el área que laboraba existen altos niveles de ruido, ¿sí? Y aquí en ruido pudiéramos hasta poner los tipos de ruido agudo, grave, cuánto tiempo estaba expuesto al ruido. Hay una concreta señalización de las áreas peligrosas, perfecto, ¿sí? Entonces, el trabajador nos va a describir su ambiente, ¿no? Entonces, en esta nada más les faltaría otros físicos. La Los iluminación, físicos, por ejemplo. sí. Sí. Muy bien. Entonces, ¿preguntas del grupo, del equipo? Muy bien, entonces lo modificamos y nos vamos a ver el siguiente grupo. Montes, Angulo, Ricardo, riesgo químico y psicosocial. Ahorita se lo comparto. Después sigue Romero Félix, Génesis, con riesgo físico y ergonómico. Ya vimos a Ruiz Monge, ¿verdad? Valadez, Padilla, Daniel, con equipo de protección personal. Y ya vimos las... Ok. ¿Sí se ve? Sí, le estoy apurando para terminar con el tema. Irnos a la siguiente actividad. Muy bien, ¿le quiere leer, por favor? Sí, permítame ponérselas. Ok, entonces a nosotros nos tocó riesgos químicos y psicosociales. Y entonces las preguntas que nosotros colocamos fueron, la empresa generaba humos, gases, entre otras cosas. La segunda pregunta fue, ¿en algún momento se exponía a la radiación? La tercera pregunta es, ¿utiliza productos químicos en el trabajo, ¿no? Y la 4 es, si utiliza productos químicos, ¿cuánto tiempo estuvo expuesto a ellos, no? También había una buena ventilación en el lugar donde utilizaban estos productos. La sexta es, ¿se almacenan y utilizan adecuadamente estas sustancias? La séptima, ¿se le brinda equipo de protección personal al momento de manejar sustancias químicas? La 8, ¿el ambiente de trabajo era armonioso? La novena es, en su trabajo anterior procuraban manejar horarios flexibles en donde tuvieran horas de descanso. La décima es, la distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo, ¿o no? La onceava, tenían una persona encargada en recursos humanos. La doceava, tu trabajo en general es desgastador emocionalmente. La treceava es, tu trabajo requiere que escondas tus emociones. La pregunta número 14 es, ¿se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas? La número 15, tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas. La número 16, si tienes algún asunto personal o familiar, puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial. La 17 es, en esta empresa se te informa con suficiente antelación de los cambios que pueden afectar tu futuro. La 18, recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior. La siguiente es, tu puesto de trabajo se encuentra aislado de tus compañeras. Y la última sería, tus superiores te dan el reconocimiento de tus logros. Estas últimas pues son ya para los psicosociales, ¿no? Desde la 10ª para adelante. Bueno, desde la 9ª. ¿Qué les parece al grupo?
Leverda González Diana. ¿Está Diana? ¿No está la doctora? Muy bien. Entonces, Gamboa del Castillo Laura. Mándeme. ¿Qué le parece el trabajo del equipo? Bien, en general sí se me hacen buenas preguntas, nomás que sí siento que algunas no tienen directamente así como que relación con... Diga cuáles, por favor. Por ejemplo, en el caso de la 8, de que si el ambiente de trabajo es armonioso, siento como que... O bueno, no. Son químicos... Y Psicosociales. Ok, ya, es que me quedé con lo puro químico y dije, caray, pero no. No, en general sí se me hace bien, se podría poner a lo mejor, si las, así por ejemplo, como abunda si hay una persona encargada de recursos humanos y así, si qué tipo de evaluaciones se les han aplicado, por ejemplo, o la disposición que tienen, si tienen un horario específico para acudir. ¿Qué más? Podría también ser, no sé si entraría como si tienen algún método ahí mismo de, si ya está establecido un método ay, se me fue la palabra, de evaluación que tengan, o sea, en ese caso las personas indicadas, o en ese caso seríamos pues nosotros, más o menos también, si en el caso de nosotros ser los responsables, o sea, si hay algún tipo de archivo, pues no sé si pueden, no sé, bastantes, o si en el caso de necesitarlo, si se pudiera acudir en horas no laborales, pero que pues que a lo mejor puedan repercutir en el horario laboral del siguiente día o más tarde del día o así. Muy bien. ¿Le quieren mostrar de la 1 a la 4, por favor? Sí. Gracias, doctora. Muy bien. Ruiz Monge, Ángela Guadalupe. Sí. ¿Qué te parecen las preguntas, doctora? Pues en realidad las estoy leyendo y se me hace una categoría muy extensa, honestamente. Pero creo que abarcaron todo, pues lo que se tenía que tomar en cuanto a las dos categorías. Se me hace un poco, pues no alcanza a relacionar mucho, o sea, de que químicos y luego que lleguen preguntas psicosociales. Pero igual creo que tomaron las dos categorías bien, o sea, como prácticamente 10 y 10 preguntas. Pero bueno, no, en realidad yo creo que la de los químicos, o sea, eran las que no había alcanzado a ver muy bien. Se me hace que están bien. Sí podría cruzarse en algún momento con protección general o llegan a preguntar acerca de EPP, pero creo que no están como que invadiendo las categorías en sí. Van como que encaminadas para lo que se puede preguntar próximamente. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Entonces, como son químicos, en la número 2, ¿en algún momento se exponía a la radiación? Como dijo, no la escuché. La pregunta número 2. Ajá. Para el equipo, para el grupo. ¿En algún momento se exponía a la radiación?
qué es esa pregunta? Bueno, si la persona estaba en un trabajo en el que se pudo haber visto, en el que manipular alguna sustancia que tuviera alguna característica radiactiva, como por ejemplo, no sé, desechos o algún tipo de cosa así, pues sería importante saber si esta persona estuvo expuesto a estas sustancias y qué tanto estuvo expuesto a estas mismas sustancias, ¿no? Para saber si está en riesgo de cualquier tipo de daño o enfermedad que se pueda producir por haber estado expuesto a esas sustancias. Entonces, generalmente cuando hablamos de radiación, hablamos entonces de los físicos. Pues, Está hablando de radiación ¿de qué ¿cómo? elemento? O sea, los elementos radioactivos pueden estar líquidos, ¿sí? Mm. Sólidos. Entonces, pero siguen siendo radiaciones. Los Ajá. metemos en físicos. La pregunta, Ok, esta es la única que encuentro fuera del contexto, ¿no? entonces la retiro. Sí, los químicos, es muy importante preguntar si el trabajador sabe la base, ¿sí? El componente químico, porque lo pueden poner como L40, ¿sí? Que lo va a mezclar con el L50 y le podíamos preguntar, ¿conoce, sí, la base química o el elemento químico de los productos que maneja? Sí. Entonces, ¿se utiliza químico cuánto tiempo estuvieron expuestos? Entonces, le tenemos que preguntar por cada uno de los productos y si es una mezcla, entonces aclaramos que es una mezcla de productos químicos. ¿Sí? Si se almacena y si él tiene acceso al almacenamiento. Es muy importante si almacenan los productos, porque puede ser que él no esté expuesto en el almacén. En el almacén puede estar nada más el almacenista. Si estamos interrogando al almacenista, bueno, entonces ese va a ser otro puesto. Pero si estamos estudiando a un operador, entonces tenemos que preguntar en relación a que si él toma directamente del almacén el producto químico que necesita o hay una persona encargada del almacén que se los da. Si nos dice que él, ok, ¿cuánto tiempo está en el almacén? ¿Sí? Y si en el almacén se perciben el olor a productos químicos. Entonces, ¿cuánto tiempo ya? Si había buena ventilación en el lugar donde utilizaban los productos químicos. Okay, lo del almacén, si le brindan equipo al manejar las sustancias. Y si ya dentro del trabajo, si era armonioso, esto ya es de psicosociales, ¿verdad? Entonces, nada más aclararles que si son varias las sustancias químicas que maneja, se tiene que hacer todo el interrogatorio para cada una de las sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, si maneja thinner, si sabe los compuestos del thinner que usa, ¿no? Porque su thinner no puede, o a lo mejor es igual, ¿no? Pero no puede ser igual al que venden en la tlapalería o en algún negocio que lo venda. Sí, si utiliza compuestos, pues sí sabe qué es lo que realmente está manejando, ¿no? Muy bien. Sí, aquí es muy importante preguntarles en productos químicos
si le han hecho estudios relacionados con estudios de laboratorio para ver si la exposición ha tenido en su cuerpo algún problema, ¿sí? O le ha provocado algún problema. ¿Qué más? Muy bien, entonces ya todo lo de los psicosociales son los más difíciles de estudiar. En este momento tenemos 2 normas oficiales mexicanas, bueno, una norma oficial mexicana que nos habla de psicosociales. ¿Sí? Entonces, el hostigamiento laboral y el acoso son los que generalmente investigamos, ¿no? Y cuando nos hablaron de el ambiente de trabajo armonioso, ¿ahí qué esperan que les digan? Si les dicen que sí, ¿van a continuar con las preguntas? Pues yo diría, ¿no? O sea, porque si me dice que no, entonces le preguntaría en ese caso, ¿por qué no es armonioso, ¿no? Porque es un lugar en el que pues no se siente cómodo. Si se siente cómodo, pues realmente no tendría mucho que preguntarle, ¿no? Me interesa saber si se está estresando, por ejemplo, en el área de trabajo, algún problema de ese estilo. Si no tiene ninguna queja, pues realmente no tengo nada más que preguntarle. Ok. Entonces, perfecto. Entonces, después dice, en su anterior trabajo, ¿procuraban manejar horarios flexibles? ¿Por qué esta pregunta de su anterior trabajo en psicosociales? Bueno, sería porque me interesaría saber si puede, en cuanto al nuevo trabajo, en este nuevo trabajo, si qué tan diferente es la manera en la que realizaba sus actividades en el pasado, pues no, cambiar de horarios en ocasiones puede resultar difícil, entonces si el trabajador estaba acostumbrado a ciertos horarios o a ciertos cambios o a ciertas cantidades de horas de descanso, y en este trabajo el horario es diferente, esto puede hacer que este trabajador se comience a sentir estresado o ansioso, entonces me interesa saber si va a poder, si el nuevo horario va a traerle a él una carga pues extra, ¿no? Porque me está explicando el sí. Y si yo le digo no, era un horario fijo. Si me respondes si era un horario o si no era un horario fijo. Y se procuraban manejar horarios flexibles y yo le iba a responder, no, era un horario fijo. Ok, entonces le preguntaría cuál era su horario, ¿no? Para saber más o menos, pues lo mismo, para saber si se le va a facilitar el acostumbrarse o si los horarios eran similares o alguna Entonces está circunstancia por el haciendo estilo. esto antes de meterlo al puesto. Y está procurando que no se le estrese a su trabajador. Bien, está bien. Con esa perspectiva, ¿no? Que es previo al ingreso. ¿Tenían una persona encargada de recursos humanos? ¿Esta por qué? Bueno, en esta no estoy muy seguro porque creo que esta la agregó uno de mis compañeros, pero yo diría que es porque es importante saber para los trabajadores que tienen a alguien con quien pues llevar sus diferentes circunstancias para buscar ayuda, ¿no? Entonces puede significar algo para pues para apoyarlos. No sé si el compañero que agregó la pregunta tenga algo que decir ¿Y sobre eso. está el compañero que hizo la pregunta? Yo. Sí, era lo que... Ay, ¿me escucho?
Sí, sí, se escucha. Bueno, yo lo escuché. La de recursos humanos, sí, era lo mismo que mencionó mi compañero, para saber si los empleados recibían algún tipo de apoyo o si tenían con alguien, o sea, con quién ir a recibir, no sé, apoyo si tuvieran algún problema o si alguien, pues, o sea, acosaba a alguien, no sé si tenían con quién, pues, ir a denunciar, o sea, o a meter dedo, pues, si tenían algún problema. Ok, entonces estamos hablando de la jerarquía. De la jerarquía. Bueno, yo creo que tendríamos que, en relación a lo que dice la doctora, tendríamos que hacer la pregunta porque el encargado de recursos humanos a lo mejor no es de la confianza del trabajador, ¿sí? Porque es el que los corre. Ok. ¿Sí? Él los contrata y él los corre. Entonces, si estamos investigando psicosociales, sería con la explicación que nos da la doctora si hay algún, en caso de una contingencia o de algún problema, a quién recurre o a qué autoridad recurre, ¿no? Su trabajo en general es desgastador emocionalmente. ¿Qué opina el grupo de esta pregunta? Muy bien, bueno, vamos en los psicosociales hay, si nos contestan, ¿tu trabajo en general es desgastador? Sí. ¿No? ¿Qué vamos a seguir preguntando? ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? Sí, porque no me deja mostrarlas, ¿no? ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando te asignan tareas? No. ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? Sí. Pero ¿qué hace con ellas, no? Si tienes algún asunto personal o familiar, puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial. Si hace esto el trabajador, es abandono de trabajo y lo corre. O sea, nadie en la empresa puede salir sin permiso. ¿Sí? Porque entonces el patrón lo acusa de abandono de trabajo y con la mano en la cintura los corre. Entonces sería preguntar qué tiene que hacer si tiene una emergencia y tiene que salir, o si se le presenta un problema, si puede salir. No se pueden salir sin permiso, ¿no? Si quieren interrogar, sería en relación que a veces les dicen, tienes que avisarme con 2 horas de anticipación, o tienes que, si te vas, te voy a descontar el día, no le pagan lo que ya laboraron, ¿no? ¿Sí? O sencillamente le dicen, si tienes cualquier problema va a ser una falta. Entonces, la 18, en esta empresa se te informa con suficiente antelación de los cambios que pueden afectar tu futuro. Tendríamos que ser más específicos, porque sí les tienen que avisar con anticipación si los van a cambiar de turno. O a veces hay una emergencia, ¿sí? Hubo un accidente y él conoce las maniobras para que siga la línea sin que se pare, entonces lo sacan. El patrón tiene la autoridad para sacarlo de una línea y meterlo a otra. ¿Sí? Entonces, en la empresa se te informa, nos tiene que decir que sí. Y a veces, si es con media hora, si es ya. ¿No? Muy buena la pregunta, nos tiene que decir. ¿Recibes ayuda y apoyo de tu
inmediato o inmediata superior. En caso de, aquí tendríamos que decir en caso de que tengas un problema familiar o en capacitación, ¿sí? O sea, me imagino, ¿pudieran decir qué es lo que estaban persiguiendo con esta pregunta? Pues realmente lo decíamos como algo general, ¿no? En caso de cualquier tipo de ayuda en cuanto al trabajo, ¿no? O sea, de algún problemilla que el trabajador no pueda resolver por sí solo, sí, no, pues estoy haciendo, digamos, esta tabla y no me cuadra esto y necesito que alguien me apoye, entonces saber si el superior le puede dar ahí ese medio, es guiarlo, ¿no? Para intentar reducirle un poco el posible estrés que le pueda causar el tener ese tipo de problemas, ¿no? Es más que nada en el trabajo, no tanto familiares, ¿no? Entonces, nada más hay que aclararlo. ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros? Muy bien. ¿Tus superiores te dan el reconocimiento a tus logros? Muy bien. ¿Y qué hay de las relaciones de violencia? O sea, ¿cómo vamos a investigar violencia? ¿O cómo investigaríamos hostigamiento? Habría que agregar ese tipo de preguntas. Yo creo que sí. Entonces, muy bien. ¿Quién nos falta? Sí, todavía nos faltan, ¿verdad? Físicos y ergonómicos. Doctora Romero Félix, Génesis Clarisa. Doctora, se tuvo que desconectar porque se le fue la luz, pero es mi equipo, yo puedo compartir el... Por favor, compártanos. Las leo. Por favor. Cuenta con el suficiente espacio para realizar el trabajo asignado. Esto se refiere más que nada a si el espacio es muy limitado, por ejemplo, cubículos donde no se pueda mover la persona, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura la jornada de trabajo y si permanece de pie? ¿Cuánto tiempo dura en la misma posición? ¿Cuánto tiempo dura la jornada de trabajo y si permanece sentado? La silla donde se sienta le ocasiona dolores de espalda. ¿Ha sufrido alguna lesión? ¿En dónde? ¿Hace cuánto? Esto pues va de la mano con lo ergonómico, ¿no? Porque pues hay unas personas que tienen que tener ciertos cuidados con ciertas lesiones pasadas. No, yo le digo, me hice una herida en la mano. Tenemos que especificar. Sí, alguna lesión, ¿de dónde? O Sí, sea, ¿en dónde y hace cuánto? ok. Bueno, tiene oportunidad de tomar descansos entre sus horas laborales, utiliza algún equipo de cómputo por tiempo prolongado, levanta algún tipo de carga específica y si sí, cuánto es el peso de la carga que manipula y a qué nivel manipula la carga. Su puesto de trabajo se encuentra aislado o está cerca de alguna maquinaria. Esto puede llevar un riesgo físico, ¿no? Manipula alguna especie de vehículo en su área de trabajo y cuál. Muy bien. Y yo pienso que esa última está ligada con los dos, ¿no? Riesgo físico y ergonómico. Muy bien. Son todas. Entonces, el manejo manual de cargas es el que más frecuentemente nos causa problemas de enfermedades y de accidentes. Entonces, nada más en el levantamiento dice, levanta algún tipo de carga específica. ¿Cuánto es el peso de la carga que manipula? ¿A qué nivel manipula la carga? Perdón, ¿cuál es el nivel? Por ejemplo, si es nomás levantar con alguna mano o si necesita apoyo, por ejemplo, en las piernas y cargar alguna caja pesada. O sea, yo lo vería así. Ok. Entonces, a lo mejor nomás necesita cargar un paquete de hojas y con un... El nivel, si es el nivel del piso, 40 centímetros, 60 centímetros, 1 metro, ¿sí? O arriba de su cabeza. Ah, ok, sí. ¿Sí? O se usa plataformas también. Sí, y
si carga peso, ok, si está cerca de su cuerpo, ¿cómo lo carga? Y si se tiene que trasladar cargando el peso. ¿Y cuánta distancia recorre con la carga? Y si ya llegó a donde tiene que dejar la carga, si es el nivel del piso, otra vez los niveles, ¿no? Sí, si está a 1 metro donde la tiene que dejar o si es por arriba de su cabeza. Y si cuántas veces lo hace, ¿sí? Durante su jornada de trabajo. O que nos diga las cantidades aproximadas, ¿no? Que pueden ser 10 kilos, 20 kilos, o pueden ser 60 kilos, 600 kilos, ¿no? O sea, nada más preguntarle para cuantificar el peso y las distancias, ¿no? Muy bien. Nos falta todavía el equipo de protección personal, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien, por favor. Lo pueden, un momento, lo voy a proyectar. Queda menos de 1 minuto. No sé si quieran salirse y volver a entrar. ¿Empezamos ahorita o de una vez? ¿Cuánto nos falta? Menos ¿Un del minuto? Up. Ya finalizarlo, ok. Ya. Y ahorita volvemos a entrar. Sí, por favor. Muy bien, ¿empezamos? Sí. Bueno, en cuanto a equipo de protección personal, primero, ¿a qué riesgo se encuentra expuesto en su trabajo? Que sea esto un poco más específico en cuanto a su puesto, que el puesto ya se preguntó, creo, en las primeras. ¿Qué elementos usa en su uniforme diario? ¿Quién va a pagar por los equipos de protección personal? ¿Quién decide cuál es el equipo que debe usar para un trabajo? ¿Y cómo se elige cuál es este equipo adecuado? ¿Cuándo se va a utilizar este equipo? Si este es opcional u obligatorio. ¿Bajo qué estándares se establece que usar? Si se considera que es importante usar equipo de protección personal. ¿Cuánto debe de durar cada pieza del equipo de protección personal? ¿Cuándo se sabe que esta debe ser reemplazada? ¿Cuál es el equipo más necesario en su puesto de trabajo? ¿Qué debe hacer si se lesiona al usar este equipo? Y considera que el equipo de protección personal brindado por su empresa lo protege de los riesgos a que se encuentra expuesto. Cuenta equipo de protección personal para cada área cuenta con protección de equipo de protección personal para cada área de trabajo. Ha sufrido lesiones portando si este limita sus actividades de trabajo y si reciben capacitación para el uso adecuado de equipo de protección personal. Muy bien. ¿Qué les parece al grupo? ¿Sus preguntas? ¿Nadie? Yo como parte del equipo, ahorita que estamos aplicando el ejemplo del médico de urgencias, creo que sí son muy importantes las preguntas ahorita porque pues muchos no les proporcionan el indicado por parte de
sus jefes y pues a lo que he oído han tenido que conseguir de que pues cubrebocas que sí los protejan y demás, ¿no? Y pues que también es muy incómodo usar todo lo de para entrar al área de COVID, por ejemplo. Así que pues sí hay que saber las especificaciones de todo este equipo. ¿Alguien más? Llegamos a un punto donde los médicos debemos de ser los convencidos de que el equipo de protección personal nos puede salvar la vida. Y además lo tenemos que hacer consciente en nuestros trabajadores. Si somos médicos de empresa, el que use el equipo de protección personal va a ser lo de todos los días, ¿no? O sea, parece que estamos trabajando con adolescentes o con niños porque a veces no lo usan simplemente porque no lo quieren usar. Entonces, no hay como convencerlos para que lo usen. Y lo que funciona súper, súper mejor es que esté en el contrato. En el contrato sí dice que el uso del equipo de protección personal es obligatorio o los corre. Entonces, desde mi experiencia, ese es el mejor estimulante para que el trabajador use su equipo de protección personal. Porque los trabajadores somos muy confiados y a mí no me va a pasar nunca nada. ¿Sí? Entonces no usamos los gogles, ¿sí? No usamos en nuestro equipo, cualquier equipo, porque ese es el razonamiento. Y hay mucho escrito acerca de esto. Entonces, nosotros como médicos debemos de estar convencidos que nos salva la vida y además poder transmitir esa conciencia de uso del equipo de protección personal. Entonces, si nosotros logramos convencer al patrón de que haga el uso del equipo de protección personal, ¿sí? Básico, o si no es expulsado de la empresa, tenemos ya mucho de esto ganado. ¿Sí? Porque entonces no va a haber con que no me quedó o me aprieta o sudo. Simplemente nosotros en nuestro clima, o sea, a veces uno se tiene que poner en los zapatos del trabajador. Está trabajando con ruido. Le metemos sus tapones auditivos y además las conchas en verano. Ni modo. El trabajador pues aceptó y tiene que usarlo, porque si no, nosotros tenemos que convencer a los trabajadores de usarlo porque es la única manera de evitar el daño. Y si no, bueno, va a ser expulsado de la empresa. ¿Sí? Se oye así como muy drástico, ¿sí? Pero se van a enfrentar como médicos en una empresa que es una resistencia que a veces nos parece que no vamos a poder hacer nada porque hay trabajadores que dicen no y no y no, hasta que uno hace uso de las amenazas por parte del patrón. Nosotros no, nosotros nunca vamos a amenazar, pero los patrones o lo usas o te vas. ¿Sí? Y luego viene el representante sindical. ¿Sí? Realmente es a veces un conflicto serio en la empresa, pero en las empresas donde han invertido mucho en capacitación, donde tienen una muy buena relación de confianza, de respeto entre el patrón y el trabajador, se usa el equipo de protección personal. ¿Sí? Entonces, otra base es lo que en la pregunta 1 dice, ¿a qué riesgo se encuentra expuesto en su trabajo?
Si el trabajador sabe a qué riesgos está expuesto, sabe cómo protegerse. Nosotros lo tenemos que capacitar. ¿Sí? Y lo del uniforme, ¿qué elementos usa a diario? O sea, nosotros debemos de hacer rutina en que el uniforme es de uso diario y no es opcional también. ¿Quién paga los equipos? Es obligación del patrón. Si un patrón nos dice que tenemos que comprar nuestro equipo, chispas, pues ya está mal, ¿no? Está fuera de la ley. Pero, ¿qué hacen? Como dijo el compañero, ¿no? Si me voy a exponer a algo y sé que el equipo que él me da no es, uy, bueno, lo compro, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito el trabajo. ¿Y quién decide qué equipo de protección personal debo usar para el trabajo? Generalmente es el que paga los equipos, ya puede ser el contador, sí, el que suelta el billete, y siempre van a preferir el más económico. Aquí está nuestra supervisión. Si es el más económico, pero hay otro un poquito mejor, nos va a proteger, tenemos que hacer conciencia para que el jefe, que es el encargado de comprar, nos apoye como médicos o que escuchen nuestras sugerencias de invertir en el equipo de protección, porque al último están invirtiendo en en mantener una producción adecuada, porque si se nos enferma el trabajador o se accidente el trabajador por un equipo de protección personal insuficiente, bueno, pues ya son pesos y centavos que va a gastar más. ¿Cuándo se usa el equipo? El equipo siempre se debe de usar siempre. Perdón, qué redundante. Siempre se debe de usar el equipo. ¿Sí? No debe de ser opcional, siempre es obligatorio. ¿Bajo qué estándares se establece? Bajo el estándar de que la vida es muchísimo más valiosa que cualquier actitud de no usarlo, ¿no? ¿Considera usted que es importante usar el equipo? Ese es, volvemos a la concientización a la que debemos de trabajar. ¿Cuándo debe de durar cada pieza de equipo? Bueno, va a depender de lo especificado. Y aquí nosotros como médicos vamos a tener que sugerir que el de mejor calidad nos va a durar más. Y siempre va a ser una lucha de invertir en el equipo de protección personal. ¿Y cuándo debe de ser reemplazada? Ok, esta parece que es la misma del 11, ¿no? Entonces, cuando nosotros asesoremos a las personas que van a contratar, todas estas cosas las tenemos que ver y que sopesar y convencer al que va a pagar de que es preferible invertir más, porque aunque hay otros de menor calidad, la durabilidad va relacionada con la protección o con la eficacia de la protección, ¿no? ¿Qué debo hacer si se lesiona mientras uso el equipo? Pues depende si se lesionó, ¿verdad? O sea, ¿qué debe de hacer si se lesionó? Inmediatamente avisar al patrón que se lesionó. Sí, eso es lo que debe de hacer. Y si está inconsciente, entonces los trabajadores que se dieron cuenta lo que deben de hacer es inmediatamente avisarle al patrón. Si sabemos hacer maniobras de resucitación, hacerlas, pero encargarnos de que alguien le avise al patrón. Considere que el equipo de protección brindado por su empresa lo protege de los riesgos a que se encuentre expuesto. Debería de ser, pero a veces si no es, tienen varios caminos. Avisarle a la Comisión de Seguridad de Higiene, avisarle al patrón o al representante sindical. Cuenta
cuenta con equipo de protección personal para cada área de trabajo. Esto va a depender, sí. Si, por ejemplo, si está en hornos, va a ser diferente su equipo de protección personal. Así está operando una máquina que no despide calor. Ha sufrido lesiones portando, ok, es como la anterior, ¿no? Recibe capacitación para el uso, perfecto. Muy bien, ¿hasta aquí dudas, preguntas? No. Muy bien, entonces integramos nuestra historia clínica con las modificaciones que vimos ya en la clase y la vamos a poner en práctica. Sí les dejé ya que íbamos a interrogar al papá, a la mamá. No, nos comentó, pero no nos explicó más allá. Muy bien, entonces, ¿hay dudas, preguntas acerca del instrumento que vamos a usar para investigar antecedentes laborales? Tenemos que usar todas las preguntas que hicimos. Tenemos que hacer todas las preguntas. O sea, el objetivo es que tengamos la habilidad de descubrir los riesgos de trabajo a que están expuestos nuestros pacientes. ¿Sí? Los pacientes generalmente no le dan importancia a las exposiciones que tienen en su empleo. ¿Por qué? Porque es su modo de vivir, viven 8 horas ahí. Así como cuando nosotros llegamos a nuestra casa, y, ay, qué rico se siente llegar y descansar, ¿no? Hay veces que ellos en su empresa, ¿hay ruido? Pues sí, pero siempre hay ruido. ¿Que huele a disolvente? Sí, pero siempre, o sea, hay veces que los trabajadores ni siquiera se dan cuenta a lo que están expuestos por el hábito de siempre estar en el mismo lugar. Entonces, el objetivo es manejar toda la información que nosotros como médicos en determinado momento lo vamos a tener que hacer cuando pensemos que nuestro trabajador ha estado expuesto a algún riesgo que le provocó la patología. ¿Sí? Mi idea es que siempre pensemos en que la patología puede ser de trabajo. Una bronquitis, un asma, la hipertensión, incluso la diabetes. Vamos a hacer buenas discusiones acerca de las emociones y las descargas de adrenalina que nos van a hacer un aumento de la glucosa en la sangre. Muy bien, entonces la tarea es el instrumento que acabamos de construir entre todos, ¿sí? Va a ser lo que le vamos a preguntar al papá, a la mamá, si estamos fuera de casa y no vivimos con el papá y la mamá, bueno, al tío, a la tía, al vecino, al amigo que haya trabajado. ¿Sí? ¿Para cuándo? Para la próxima clase. Nosotros tenemos clase hasta el lunes, ¿verdad? Sí, pero ¿se lo enviamos o qué vamos a hacer? Sí, ¿O lo posponemos? sí, lo van a construir y me lo van a enviar. Como ¿Ese son, sí es individual? sí, es individual porque es al papá, a la mamá o al vecino, al tío de cada uno de nosotros. Sí, entonces me la envían el domingo por la mañana como último. Sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Entonces, con esto terminaríamos nuestro tema de historia clínica. Ya vimos la historia clínica, el estudio de ambiente de trabajo, ¿sí? Y vamos ya a empezar a estudiar la población trabajadora. ¿Dudas de estos dos temas que hemos visto? ¿Ninguna? Bueno, entonces espero el domingo como día máximo su trabajo, como día último, perdón, no máximo.
Está bien, gracias.